Buenas tardes, profesor Rodrigo del Cid, compañeros todos. El día de hoy, 30 de noviembre, el grupo 4 conformado por los estudiantes Limagelis Castillo, Abdiel Lazo, Lizeth Vergara y mi persona, Yanela Llerena, le estaremos hablando sobre el tema de la transmisión de las obligaciones, de la cesión de contrato, de la cesión de crédito y de la asunción de deuda. ¿Qué es la transmisión de las obligaciones? La transmisión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se presenta cuando se tiene lugar a la sustitución en la persona, ya sea del acreedor o del deudor, siempre que la causa de este fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Por ejemplo, si una persona muere, pero antes de su muerte transfiere todas sus obligaciones activas y pasivas que conforman parte de la herencia, las transfiere a una persona X, en este caso el heredero. La ley o el testador hace el llamado de esta persona para que reciba las obligaciones que se le han transferido del fallecido. En el derecho romano, las obligaciones no podían ser transferidas entre vivos. Incluso la transmisión por causa de muerte pasó por una época que se tenía que explicar la transmisión de los pasivos del causante al heredero, y tenían que asistir a una ficción donde ahí se decía que el heredero era el continuador o la persona que se iba a ser responsable de las obligaciones del difunto. De la cesión de contrato. La cesión de contrato es un negocio jurídico donde una persona transmite a otra su posición jurídica activa y pasiva, en donde el primero ostentaba en un contrato que ya había sido realizado previamente con un tercero. Los partícipes de la cesión de contrato son el cedente, que es la persona que renunciará a sus derechos y obligaciones en favor a otro. El sedentario es la persona que asumirá y recibirá los deberes del cedente, y el cedido es la contraparte del cedente dentro del contrato original. Las características de la cesión de contrato son que esto puede prevenir de un intercambio comercial. La cesión siempre debe ser relativa a la posición jurídica que tiene el cedente frente a la tercera persona. No implica la sustitución de un contrato por otro. Requiere el consentimiento explícito del cedido, y cuando el contrato ya se haya cedido, la obligación entre el cedente y el cedido serán extinguidas. Le pondré un ejemplo de la cesión de contrato. El señor José efectuará de la naturaleza jurídica de la cesión de contrato. No existe un concepto exacto en cuanto a la determinación del mismo, pero se pueden mencionar algunas teorías de la naturaleza jurídica de la cesión de contratos, y estas son la teoría autonomística de la descomposición, donde dice que la cesión de contratos puede ser alcanzada por medio de dos actos jurídicos, que son la cesión de crédito y la asunción de deuda. La teoría unitaria, donde se transfiere la posición contractual por medio de un único acto de disposición a título singular sobre la relación que constituye el contrato. Buenas noches, compañero. Le habla su compañero Abdiel Lazo. Voy a hablarles sobre la teoría ecléctica o intermedia. Esta sostiene que la personalidad comienza en el nacimiento, si bien debe reconocerse en una serie de derechos al concebido, retrotrayendo los efectos de nacimiento al momento de la concesión. La teoría se basa en la recepción del contenido a través del sistema nervioso, pasando por una serie de planeamientos hipotéticos que posteriormente
que posteriormente reorganizados, almacenados, es decir, todas estas estructuras teóricas conllevan al proceso real del aprendizaje. Efecto de la cesión de contrato. Entre eso, esto opera cuando el acreedor se convierte en el cedente, transfiere a otra los derechos que tiene contra su deudor, el cual entre un acreedor lo llamaremos en este caso cedente a partir de este momento, y un tercero que se convertirá en el cesionario, mediante el cual el acreedor cedente transfiere al cesionario los derechos que tenga frente a su deudor. Podemos decir que el Código Civil no regula esta figura, pero la misma se ha impuesto en la práctica y planeamiento administrativa, doctrina y jurisprudencial en base a la aplicación analógica y de la regulación del contenido que contiene el Código Civil. Requisito de la cesión de contrato. Entre los requisitos de la cesión de contrato tenemos que, como todo negocio jurídico, la cesión de contrato queda sujeta al principio general de la libertad de forma en materia conceptual, consagrada en el artículo 1278 del Código Civil y en el artículo 56 y 51 del Código de Comercio. Por tanto, por lo tanto, no podrá ajustarse más que las especiales formas que exija en su caso el negocio causal, que sirva de base a la transmisión, compraventa, permuta, donación. Entre las sesiones de contrato de derecho comparado tenemos el contrato en la época moderna. Es una figura de valor económico que se incorpora al comercio jurídico, que circula como cualquier otro bien. Por ello, al contribuir a la aceptación de esta figura de movilidad, a la libre circulación de la riqueza de una empresa. La cesión de crédito. Las nociones generales, ¿verdad?, entra entre las sesiones de crédito, no pertenece al mundo de los contratos especiales ni a la teoría general de las obligaciones como un mecanismo autónomo que permite la transmisión. Más bien es un acto entre varios, el cual el nuevo credor sustituye el anterior a la misma relación de obligatorio. Naturaleza jurídica de la cesión o venta de crédito. Según la jurisprudencia, la cesión de crédito no requiere para una validez del consentimiento de la notificación previa del deudor, sino más bien la cesión de crédito ha sido definida como un negocio jurídico celebrado por el acreedor cedente del crédito de la otra persona, cesionario del crédito, con la finalidad de producir transmisión de titularidad al deudor de uno o otro. Un ejemplo de esto tenemos que una empresa o banco A es acreedor porque tiene un crédito deudado que cobra frente a una persona que se convierte en el deudor. C. La cesión de crédito serían el negocio que la empresa o el banco A hace con otra empresa B, ajena de la deuda primitiva, de transmitiéndole al crédito que tiene frente a la posición del deudor C. Esto efectuada la cuestión de crédito, la cual la nueva empresa B ocupará la posición primitiva de acreedor, y hoy es muy habitual en los bancos, en las asociaciones, en la financiera y en las empresas de telecomunicaciones que venden estas importantes descuentos, sus caracteres de la deuda de empresa. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi persona, Lizeth Vergara, les estará hablando acerca de la cesión de crédito. Primeramente, ¿qué es una cesión de crédito? Una cesión de crédito es
un negocio jurídico celebrado por el acreedor con otra persona, la cual tiene como finalidad producir la transmisión de la titularidad de una deuda de uno a otro. En este caso, supongamos que le pedimos un préstamo a un banco, en este banco a un banco que sería el banco A. El banco A puede ceder su crédito a otra entidad B. Por lo tanto, la entidad a la que le tenemos que pagar al final es al banco B. El acreedor en este caso es el originario del préstamo, que sería el cedente, el deudor, que es el cedido, y el nuevo acreedor sería el cesionario. Dentro de la cesión de crédito hay varios puntos. El primer punto que les estaré tocando es la obligación de transferir el crédito cedido. Aquí la deuda sale del patrimonio del deudor originario para entrar a un nuevo deudor. También la obligación de notificar el deudor cedido. No es necesario que se le notifique la cesión de crédito al deudor, pero puede pasar que la parte cedente, titular del crédito, le comunique al deudor la transmisión del crédito a esa tercera persona, que en este caso sería el cesionario, para que se considere eficaz dicha transición. También puede pasar que esa tercera persona, la cual ha comprado el crédito y por la cual se ha convertido en el nuevo acreedor titular del crédito, le comunique al deudor que ostenta por dicha posición y que éste tendrá que abonarle a ella el crédito y mantener el que tiene el deudor. Otro punto dentro de la cesión de crédito es dar cumplimiento de requisitos de oponibilidad. Este es un negocio jurídico en la cual se requiere que los terceros en el contrato deben contar con todas las transformaciones que acarrean todo contrato, y también que estos no pueden impedir ni interferir en su cumplimiento. El cumplimiento de solemnidades. El cumplimiento de solemnidades dentro de la cesión de crédito es un requisito de forma exigible por la ley para que el contrato pues sea válido. Esto requiere que se cumplan con todas las formalidades que están establecidas por la ley. También está la obligación de saneamiento. Esta es una obligación que tiene el vendedor de responder ante el comprador cuando se le prive parcial o totalmente de la posesión pacífica, legal y útil de la cosa, o sea que objeto del contrato. Otro punto es la asunción de deuda. Les definiré qué es la asunción de deuda. La asunción de deuda no es más que un negocio jurídico para que el nuevo deudor asuma la deuda del primitivo. Esto requiere el consentimiento de ambos, naturalmente, y del acreedor, para que el deudor primitivo quede liberado de dicha deuda y para que carezca de regulación propia. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Limageles Castillo. Les voy a hablar un poquito sobre la cesión de deuda. La cesión de deuda no es más que el contrato donde una tercera persona asume una deuda ajena con el consentimiento del acreedor. Para hablarles un poco de la historia sobre la cesión de deuda, les voy a hablar sobre el derecho romano, el derecho francés, la escuela exegesis y el principio de Rugina. Un poquito de cada una. En la escuela, el derecho romano, en el derecho romano ellos nunca aceptaron estas figuras jurídicas porque ellos creían que las deudas eran muy personales
y que se consideraban tan personales que al ceder la deuda nadie les aseguraba que el otro deudor iba a ser tan solvente como el que ya tenían. En la escuela en el derecho francés, ellos en el Código de Napoleón no se llegó a regular esta figura jurídica, pero tampoco le tomaban mucha importancia porque ellos decían que después que la deuda se pagara, no había problema. En la escuela exegesis creían en la autonomía de las personas y decían que si no vulneraba ningún valor social y moral, no alteraba la paz, entonces para ellos les era permitido siempre y cuando el acreedor aceptara. Para el principio de Rojina, ellos creían mucho en el derecho de la autonomía de voluntades, porque ellos decían que si esto no violaba nada que estuviera escrito en los códigos o en la ley, entonces si no era ilegal, para ellos les era permitido. Algunos de los efectos y consecuencias que esto puede conllevar, puedo decirles que los efectos y consecuencias son los derechos y las obligaciones que va a adquirir el nuevo deudor ante el nuevo acreedor, porque va a tener nuevas obligaciones que cumplir, o lo que ya el deudor primitivo original estableció con el acreedor anteriormente y que el nuevo deudor aceptó. Esto quiere decir que si la deuda tiene algunos intereses, el nuevo deudor tiene que pagarlos así y no puede refutar lo que ya está escrito o lo que ya se estipuló entre el deudor original y el nuevo acreedor y el acreedor. Para decirlo más sencillo, o sea, se cambia el deudor, pero no se cambia la deuda. La deuda es la misma con sus condiciones que ya se habían firmado anteriormente. El acreedor puede fijar el transmisionario, el nuevo transmisionario o nuevo deudor puede optar por proponer nuevas garantías a su favor, pero estas se darían si el acreedor acepta. Ahora el acreedor daría estas garantías por consideración al deudor primitivo y no al deudor que va a sustituir la deuda. Al deudor original o primitivo ceder la deuda al deudor sustituto o que viene a sustituir, el deudor original o primitivo quedaría liberado y exonerado, o sea, ya no tendría ningún vínculo jurídico con el acreedor. Ahora, el acreedor puede declarar nula esta cesión de deuda si encuentra algo fraudulento. Esto se daría y es válido y es aceptable y quedaría nuevamente el nuevo deudor o el primitivo con la deuda que él tenía y tendría que seguirla pagando. Y el deudor que iba a sustituir la deuda quedaría fuera del vínculo jurídico. La cesión de deuda es muy útil tanto para el acreedor como para los deudores, porque si el deudor está, cogido en deuda, tiene muchas deudas, si el deudor tiene muchas deudas y encuentra un nuevo deudor que le pague la deuda, entonces agarraría como un respiro y el acreedor sale beneficiado porque tendría quien le pague su deuda, le pague la deuda, pero el acreedor debe verificar si el nuevo deudor tiene la solvencia económica para cubrir ese nuevo reto, que es la nueva deuda. Ambas partes salen beneficiadas, tanto el acreedor como el deudor. El deudor se libera y el acreedor sigue cobrando su deuda.
Más que todo les puedo dar como un ejemplo bien breve y corto de un señor que sufrió un accidente, un vecino, hace mucho tiempo. Quedó, ¿cómo se dice?, endeudado en el banco. Los acreedores a cada rato cobrándole. El señor se sentía muy presionado. Habló con el hijo, quien gracias a Dios en el momento no tenía compromisos y aceptó que le cedieran la deuda. El acreedor, que era el banco, aceptó porque el hijo tenía buena solvencia, tenía buen trabajo y iba a pagar la deuda del papá. Entonces en ese caso era como una cesión de deuda. Hasta ahí se los dejo porque ya eso fue lo que pude entender sobre la cesión de deuda. Muchas gracias.